Silencio. Escucha. Negra y criminal. Cadena SER. Según el diccionario de la Real Academia, se entiende por cobardía la falta de ánimo y valor, y por valor, la cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros denotando osadía y hasta desvergüenza. Luego viene la vida real, con toda su multitud de opiniones y posicionamientos. Fangio, el famoso automovilista argentino, decía que los cobardes ven la muerte muchas veces y los valientes solo una. Víctor Hugo, el escritor, hablando del miedo ante los poderosos, que la cobardía es un consentimiento. Y Murakami, el también escritor pero contemporáneo, que solo un cobarde cierra los ojos esperando que la realidad desaparezca. Pero entonces surge Bukowski, que contesta que el cobarde es el que se lo piensa 2 veces antes de saltar a la jaula de un león, a diferencia del valiente, que salta dentro de la jaula simplemente porque no sabe lo que es un león, solo cree que lo sabe. Gandhi no está del todo de acuerdo y dice que la clave está en el amor. Un cobarde es incapaz de mostrarlo, puesto que el amor es prerrogativa de los valientes. Y Ricky López, en una vuelta de tuerca audaz, zanja la cuestión por Twitter diciendo que si alguna vez fue valiente fue porque le dio miedo ser cobarde. Finalmente, uno no puede evitar plantearse a cada paso, a cada oportunidad de opción, en qué consiste ser valiente. Y cuando ya hemos dilucidado esa respuesta, la siguiente pregunta: ¿lo seré o no? El caso real. ¡Hey, Germán! ¿Qué tal? Juan, ponle una ronda a estos mierdas, que ayer se portaron como unos campeones. Venga, sácate algo, coño. Ponte algo. Si no me llegáis a sacar de allí, aún le estaría dando de hostias a esa basura. Tengo las piernas destrozadas. Se lo merecía. España está hasta el cuello de mierda, pero hoy Barcelona se ha levantado un poco más rico. Ya te digo. Marchando unas birras a cuenta de la casa. Por España. ¡Por España! Te perdiste una buena ayer, Juan. Te tendrías que haber venido. ¿Qué va? Yo ya no estoy para esos trotes, pero parece que se os dio bien la noche, ¿eh? Fue una noche histórica, chaval. El Carlos se estrenó ayer como un campeón. ¿Has visto sus botas? Carlos, enséñale. Mira. ¡Joder! Pues más vale que frotes bien fuerte, porque la sangre sale como la mierda. Bah, ni caso, chaval. Hoy esas botas tienen galones. Cada gota de esa sangre es una medalla. Bueno, ¿tuvisteis bronca con los brigadas blanquiazules? No. Los del Español me comen el rabo. Ayer no iba de eso. Ayer salimos de caza mayor. Nos colamos en el Parque de la Ciudadela. ¿En serio? Fue propuesta del Germán. Hicimos un poquito de limpieza. No me jodas que fuiste tú, Germán. Nosotros. Pero es que ya te has enterado. En la tele no paran con eso, han encontrado una tía muerta. ¿Una tía, dices? Era un puto travesti. ¿Os la habéis cargado vosotros? Hostia, tío, se os ha ido la olla. ¿Ahora defiendes a las mariconas? No, Germán, no es eso, pero... Mira, por mierdas como tú, España está como está. A ver, vosotros, ¿es un delito matar a un travelo? ¡No, ni de coña! Vamos a ¡Se ver. muera ya! Por favor. Vamos a ver, delito ninguno. Yo no quiero travestis en mis calles. ¿Lo ves, Óscar? Quizás para ti, que eres un puto demócrata, sea un delito. Pero para un esquí, matar a un travesti es un orgullo. Vamos a hacer lo que haga falta para echarlos a todos de aquí. ¡Peña! ¡Birras arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Heil! ¡No os oigo! ¡Sí! ¡Heil! ¡Sí! ¡Heil! ¡Por un imperio limpio de negros, ¡Vamos! judíos y maricones! ¡Oh! ¡Vámonos! Es hora de salir a tocar el tambor. Gracias por las birras, tío. Nada, esta es vuestra casa, ya lo sabes. Lo sé. Ven aquí. Dame un abrazo. Más te vale que te estés calladito. Y no nos vendas a la poli si no quieres acabar con las botas de Carlos. Nos vemos, hermano. Skinheads, por Carlos Quílez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel.
hallucination rattlesnake, twist my skills through. You're my friend, but I'm gonna kill you. This is a story which is based on a true story, which is based on a lie. Don't jack with me. 1991. Solo habían pasado 24 horas. Un grupo de entre 6 y 8 jóvenes skinheads de ideología nazi, de entre 16 y 21 años, habían irrumpido en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, en el corazón de la ciudad, un espacio en cuyos recodos se recogían por la noche indigentes, lo que entonces conocíamos como travestis, personas sin rumbo ni dirección, hombres y mujeres sacudidos por el alcohol, las drogas, la desesperación y la ausencia de futuro. Ese sector de nuestra sociedad era para ellos escoria en estado puro, era gasolina para desenfrenar su ira, su odio venenoso e inevitable, una agresividad que actuaba como pegamento para mantenerles amarrados a una especie de cuerda que les hacía sentir fuertes, poderosos, superiores y sobre todo les permitía sentirse miembros de una tribu. Ya se sabe, la tribu siempre protege a sus miembros cuando se enfrenta al exterior. En fin, cobardía en estado puro. Ese grupo de chavales, sus puños americanos, sus navajas, sus cabezas rapadas y sus botas militares de punta metálica irrumpieron en el parque en busca de carnaza. Llegaron, buscaron a sus presas y las apalearon con un odio desmedido. Eran 2 transexuales que dormían cobijados entre cartones y mantas mugrientas bajo el techo de una glorieta donde otrora la banda municipal del barrio amenizaba los domingos con música de fiesta mayor. Vaya paradoja. Uno murió, el otro casi. En aquella época yo era un joven periodista recién llegado a los servicios informativos de la cadena SER. Como si de un bautismo profesional se tratase, el asesinato del transexual Sonia explotó frente a mí como un reto imposible. Pensé en las víctimas, sin duda, pero también pensé casi hasta la obsesión en los autores. ¿Quién podía hacerle algo así a alguien? Busqué aquí y allá y logré identificar a un muchacho de 16 años, hermano de Germán, uno de los rapados que protagonizaron la brutal paliza. Me dijo que le llamase David, y así lo hice, y así lo haré. Le entrevisté y esta fue su tarjeta de presentación. Corría el mes de enero de 1992. Yo soy skin hace 2 años. Soy skinhead hace 2 años. Y yo lo que no voy a ir, ya te lo he dicho antes, es por la calle y que me venga un tío a pegarme. Yo lo que no voy a hacer es quedarme quieto a que me peguen y luego ir a comisaría a ponerle una denuncia 2 días o 2 horas y fuera en la calle. Eso no, pues, para que me deje la cara marcada a él, pues también se la dejo marcada yo, ¿no? Es lo que pienso, violencia por violencia y palabras por palabras. Hablamos de esto, de este tipo de personajes, amparados por una parte aún no depurada de aquella sociedad, hijos o nietos de una ideología fétida y monstruosa de la que no se había podido aún desembarazar la incipiente democracia y aquella Barcelona, aquella España preolímpica. Madrid, Sevilla, Valladolid, Barcelona, Palma de Mallorca y otras grandes ciudades fabricaron sus propios cachorros del mal. Una de las psicólogas y criminólogas que más y mejor les estudió fue Sonia Cervantes, que no duda en situar a estos individuos a caballo entre la patología criminal y la insuficiencia cultural. Aquí casi tendríamos que hablar de una cuestión filosófica, incluso acuérdate del Homo homini lupus de Thomas Hobbes, ¿no? Es decir, ¿realmente el hombre es un lobo para el hombre? ¿El odio es algo inherente al ser humano o no es inherente al ser humano? Lo que sí que es inherente al ser humano es el miedo. Y en la base de odio siempre hay miedo. Lo difícil, lo complicado aquí es la tríada peligrosa, ¿no? La tríada peligrosa siempre es miedo e ignorancia conducen al odio. ¿Qué puede ser? Claro, en los chavales jóvenes tenemos a personas en construcción, con la autoestima medio por hacer, con una necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces muchas veces el odio, curiosamente y desgraciadamente, es un factor de identidad. Y ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, muchas tribus urbanas, en este caso los skinheads, los ultras, tal, su factor de identidad es el odio que ellos confunden con fortaleza y poder. A principios de los 90 estaban así las cosas. En un bar del barrio gótico de Barcelona, unos jóvenes lo estaban pasando de miedo, explicando su capacidad de materializar ese miedo. Explicaban su hazaña como el torero que brinda sus trofeos al respetable con la chulería y la prepotencia que le da el saberse ganador. El 5 de octubre de 1991, Germán, de 21 años, se reúne con el resto de la banda de cabezas rapadas en su bar habitual. Todos forman parte del Frente de Vanguardia Revolucionario y aquella noche lo tenían todo preparado. Iban a salir a tocar el tambor,
Así le llamaban a salir un grupo, buscar víctimas al azar lo más indefensas posibles y pegarles palizas, sobre todo en la cabeza. Ese 5 de octubre eligieron el Parque de la Ciudadela, lugar habitual al que los mendigos acudían en busca de refugio para pasar la noche. Por aquí. Vamos, vamos. Tú, Carlos, a mi lado. Esta noche te voy a enseñar a cazar. Es hora de sacar la basura, hijos de puta. Carlos era el más joven, tenía 16 años. Llevaba poco entre ellos, pero a Germán le gustaba. Le recordaba a él pocos años atrás. Se colaron saltando la valla y patrullaron hasta que encontraron a una víctima contra la que ensañarse. Esta fue Sonia, una transexual a la que despertaron los gritos de los cabezas rapadas. Les increpó sin darse cuenta del abismo al que se asomaban. ¡Dejad de hacer ruido que no nos dejáis dormir! ¿Qué has dicho? ¡Queremos dormir! ¡Fuera de aquí! ¿Habéis oído a un trozo de mierda hablando, chicos? El golpe es muy fuerte. La peluca que lleva Sonia sale volando. Su novia Dori, también transexual, sale en su defensa. ¿Pero qué hacéis? ¡Dejadme en paz! Si la maricona tiene una novia valiente. Me da que esta noche estamos de suerte. ¡Dejadnos! ¡No os hemos hecho nada! Así que os gusta vestidos de mujeres, putos travestis. ¡Sonia! Sonia dice. Sonia. Así que te has puesto nombre de tía y todo, maricón de mierda. ¡Toma! ¡Por favor! Outa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Qué haces, zorra? ¿Dónde te crees que vas? ¡Déjame! Quédate aquí quietecita que tú también vas a tener tu parte. Mira, además vas a servir para desvirgar aquí a Carlos. ¡No! Carlos, ¡Por dale favor, tú. no! ¿Qué pasa? ¿No te atreves? Tienes esas botas demasiado nuevas, hay que darles uso. ¡Dale! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya va! ¡Me pegues! ¡Dale! ¡Socorro! ¡Escoria! ¡Maricones! ¡Cerdos! Puta. Muy bien. Eso, dale una buena hostia. Bien. Deja esta, que ya me encargo yo. Vete a por la otra. Sí, va por la otra. ¡Tú! ¡Soputa! ¿No te gusta tener los cojones colgando, no? ¡Déjame en paz, por favor! Tranquilo que te los vamos a arrancar a hostias. ¡Déjala! Puta. ¿Te gusta comer pollas, maricón? Te voy a reventar a hostias. Cuando Sonia ve que Germán y Carlos vuelven hacia ella, se queda paralizada de terror. Intenta hacerse la muerta, pero es inútil. La cosen a palos hasta que pierde el sentido. Unos minutos después, todo queda en silencio. Vámonos, a ver qué se cuentan los sin techo allá al fondo. Sonia y Dori quedan paralizadas en el sueño. Dori, sin embargo, vuelve en sí mientras ellos se alejan. Pero para Sonia era demasiado tarde. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia, dime algo, Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Hijos de puta! Cuando llegaron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía al lugar de los hechos, se encontraron una escena terrible, una especie de vertedero de sangre en el que permanecían inmóviles dos personas. Una, Sonia, muerta. Otra, Doris, gravísimamente herida. Como suele pasar, las primeras informaciones fueron algo inexactas. Por ejemplo, la policía y el propio forense atestiguaron y lo pusieron por escrito que el transexual Sonia era de raza negra. Y no era así, era un transexual de raza blanca, pero la cantidad de golpes recibidos provocaron tal cantidad de hematomas en todo su cuerpo que, junto con la sangre seca y oscura, confirieron a la víctima la apariencia de ser verdaderamente una persona de color. El instructor de la investigación policial, el entonces subinspector de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, así lo recuerda. Ellos se acarnizan sobre las dos víctimas en general, pero especialmente sobre Sonia, y no tan solo con las patadas, con las punteras, con las botas con puntera metálica, sino que utilizando también una caña que encuentran allí en el propio descampado de la glorieta del Parque de la Ciudadela, pues le incrustan, ¿no?, salvajemente la caña en la cabeza y en toda la zona facial en repetidas ocasiones. Esto evidentemente pues causa unos traumatismos muy importantes que, pues por desgracia, le causan la muerte y que hacen creer a los primeros policías del Cuerpo Nacional que llegan allí en aquel momento que efectivamente se trata de una persona de color. Fue un antes y un después en la lucha del colectivo gay, lesbiana y transexual en defender sus derechos y reclamar justicia frente a los atropellos que sufrían a menudo a manos de ultras, fanáticos y desalmados. Lo recuerda Eugeni, portavoz del colectivo que hace 25 años, siendo prácticamente un chaval, ejerció la acusación particular contra los autores de esta brutal agresión. Recuerdo esa impotencia, pero también recuerdo que por primera vez
supimos dar un puñetazo en la mesa, ¿no?, de forma cariñosa y abrir muchísimo las conciencias de toda la sociedad catalana. No era un tema que nos sobrepasaba totalmente, y no solo nosotros, junto con la Coordinadora Gay Lesbiana, presentamos la primera acusación popular que se hacía en el Estado español por un caso de transfobia, sino que también el Ayuntamiento de Barcelona presentó la acusación popular. Un antes y un después, realmente un antes y un después en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI en Cataluña. Aquel caso cayó en manos del juez. Las competencias policiales en materia de investigación criminal, orden público y seguridad ciudadana estaban entonces en manos del Cuerpo Nacional de Policía. Apenas unos centenares de Mossos iniciaban su despliegue en el norte de Cataluña y en la barcelonesa comarca de Osona. Sin embargo, desde hacía años la Policía Autonómica había desarrollado una brigada central de información, a cuyo frente colocó a un joven de apariencia frágil pero de carácter fuerte y de fuertes convicciones, un joven subinspector llamado Joan Carles Molinero. Aquel joven policía lideró un grupo de investigación que hurgó en algunos de los agujeros negros más terribles de aquella sociedad posfranquista. Hoy Molinero es comisario y es el jefe de los Mossos d'Esquadra en la ciudad de Barcelona. Recuerda, eso sí, con cierta nostalgia, que aquel fue el primer encargo que recibieron. Nos están al corriente que hace unos días se produjo un posible homicidio, un posible asesinato en la ciudad de Barcelona, y quiero que sea el cuerpo de Mossos d'Esquadra el que investigue este homicidio. En aquel momento el cuerpo de Mossos d'Esquadra no tenía, como tiene ahora, una comisaría general de investigación criminal, y por lo tanto esta investigación de aquel momento fue liderada, fue investigada en su momento por la Brigada Central de Información, sobre todo también porque desde el primer momento nosotros tuvimos bastante claro que era un tipo de delito vinculado con grupos de una ideología muy concreta, en este caso concreto vinculados con la ideología nacionalsocialista, y por lo tanto los servicios de información, aunque no estábamos desplegados el cuerpo de Mossos d'Esquadra en la ciudad de Barcelona, sí que los servicios de información ya hacía algunos años que estábamos trabajando en la ciudad. El juez contactó con los Mossos porque tenía una información reservada y por confirmar, según la cual uno de aquellos agresores era o podía ser hijo de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Quizá para no mezclar las cosas y provocar equívocos, recurrió a la entonces emergente Policía Autonómica, llamó al subinspector Molinero y le citó en su despacho. Nosotros iniciamos una primera investigación de una persona que es el propio juez el que nos dice: tengo una información, me ha llegado una información de que esta persona puede estar vinculada con estos hechos. Nosotros en unos 15 días descartamos la implicación de esta persona que nos vino desde la Judicatura para ser investigada, y centramos la investigación efectivamente en un grupo conocido por nosotros de jóvenes, de gente muy joven, estamos hablando de en aquella época 16, 17 años, que sabíamos ya que frecuentaba o que algunos de ellos eran habituales de un club de fútbol de la primera división aquí en Barcelona, y que se les conocía o teníamos diversos testigos, diversas informaciones de que algunas veces, pues por las noches, de forma más o menos organizada, después de tomar algunas copas, pues hacían alguna barbaridad y hacían algún tipo de acción, no de estas dimensiones ni mucho menos, pero sí algún tipo de actuación o de paseo, que ellos le llamaban entonces en aquel momento, ideológicamente muy vinculado a buscar un tipo de personas, un tipo de posibles personas para agredir. Molinero y su equipo fijaron su punto de mira en los grupos neonazis que estaban investigando con sigilo desde hacía años. Descartaron la tesis del juez y se centraron en un grupo de jóvenes skins, nazis y miembros de los Boixos Nois, colectivo de fanáticos seguidores del Fútbol Club Barcelona, donde encontraron cobijo entonces algunos de los ultras más duros y más peligrosos del país. A todo esto la prensa permanecíamos expectantes ante el desarrollo de una investigación por un terrible asesinato y por un intento de asesinato del que pocos hablábamos entonces. Doris, la superviviente, se encontraba ingresada en el Hospital del Mar de Barcelona. Tras su paso por la unidad de cuidados intensivos y rodeada por extremas medidas de seguridad, fue trasladada a planta días después. En el fondo, he de decir que las medidas de seguridad no lo fueron tanto, o no lo fueron como yo creía que debían ser, dado que una mañana mi grabadora de la cadena SER y yo nos colamos en el centro asistencial, subimos hasta la planta tercera, en cuya habitación 313 se encontraba aquel transexual recuperándose del politraumatismo y de las hemorragias internas provocadas por aquella brutal paliza. Entré en su habitación, me presenté, me disculpé y le pedí unas declaraciones. Le dije que era bueno y necesario que la gente, la sociedad, supiera de toda esa barbarie, que era la mejor manera de acabar con hechos como aquel. Y Doris, con una media sonrisa que se dejaba entrever en su cara amoratada y cicatrizada, asintió, y con su permiso le pregunté y ella respondió. Sí, yo creo que, mira, me parece que fueron unos 4 o 5. Entonces, pues, eso que se liaron allí, estábamos nosotras dos y mi amiga, ¿no?
Estábamos hablando y de pronto y porrazo pues se liaron a pegarnos ahí las dos. Bueno, los 3 o 4, no sé lo que eran. A las 2 que se nos liaron a pegarnos, pero así porque sí. Miren, no sé por qué. ¿Llegaron a utilizar algún tipo de objeto contundente? ¿Recuerdas algún palo, algún objeto de metal quizás? No llevaban nada. Solamente me acuerdo que llevaban... Me parece que llevaban las botas esas que son los militares. Esas botas, lo único que llevaban. Tras sus palabras nos dimos la mano. Le miré durante unos segundos y cuando cerró los ojos, abatida por el esfuerzo del mero hecho de hablar, me retiré y volví a la redacción. Doris se recuperaba, los Mossos trabajaban en sigilo absoluto y la opinión pública, por fin conmocionada, dio un paso adelante. Habían pasado 4 meses y una semana desde que Sonia Rescalvo apareciera muerta en mitad del parque de la Ciudadela. Los Mossos d'Esquadra vigilaban de cerca a los miembros de la Vanguardia Nacional Revolucionaria y muy en especial a Germán Márquez, el líder de la banda. Tenían pinchado su teléfono desde hacía meses y esta es una de las conversaciones que oyen. ¿Diga? María, soy yo. Ah, hola. ¿Qué tal? Pues mira, aquí en casa de mis viejos, que se han pirado de fin de semana. ¿Quieres que quedemos? Es que tengo lío. Ya nos vemos por el bar un día de estos. Yo estoy solo. ¿Quieres venirte a mi casa esta noche? No, prefiero no ir. Joder, siempre me estás diciendo que no. Ya, bueno, es que no quiero ir. ¿Tienes miedo de venir a mi casa o qué coño te pasa? A tu casa. Del que tengo miedo es de ti, Germán. Hostia, ni que fuera un travesti. No, hombre, tampoco te pongas así. Germán no sospechaba que estaba siendo escuchado por los Mossos d'Esquadra. Aquella tarde, Germán desató una gran tormenta de problemas. Por cierto, ¿sabes quién hizo aquello del travesti de la Ciudadela? No lo sé, pero me da igual. Vente a mi casa y te lo explico. Yo sé quién se cargó a ese travesti de mierda. Pero la única visita que Germán recibió aquella noche fue la del subinspector a cargo de la investigación, Joan Carles Molinero, que iba acompañado de una unidad de intervención. Buenas noches. ¿Germán Márquez? Sí, soy yo. ¿Qué quiere? Traemos una orden de registro. ¿Y esto por qué? Ya ves. Aparte. Registrarlo todo. Empezad por su habitación. Es la del fondo. Debajo de la cama están los bates de béisbol. Tú, ven conmigo. Apoyado sobre una gran esvástica colgada de la pared, Germán observa con mirada desafiante cómo los agentes van y vienen cargando con todo tipo de material sensible. Bates, puños americanos, propaganda neonazi. ¿Pensáis estar mucho más rato registrando mi casa? El que sea necesario. ¿Y de qué se me acusa? Pureza racial, raza aria superior... Es toda esta mierda de panfletos. Es cultura. La cultura del fascista y del racista pasivo. ¿Racista pasivo? Sí. Me gusta que las personas estén en el sitio que les toca. Los negros en África y los blancos en Europa. ¿Y los travestis? Los travelos en ninguna parte. Son peores que los negros o los moros. Esos no son personas. Por eso te lo vas cargando a patadas, ¿no? Tú sí que eres muy machito. No sé de qué me hablas. Molinero no quiere desvelarle que tiene el teléfono pinchado. Prefiere guardarse aquella información. Esposadle, te vienes con nosotros. Nos tienes que explicar muchas cosas. Veo que te hace mucha gracia todo esto. ¿Qué te piensas? ¿Que es la primera vez que se me llevan de paseo? En 72 horas estaré en la calle. No tenéis nada. Nada. Germán no sabía que hubieran intervenido sus comunicaciones y, sin embargo, estaba en lo cierto. Los Mossos d'Esquadra no tenían ningún palo al que cogerse. Lo retuvieron todo lo que pudieron y después tuvieron que dejarlo en libertad. Mientras duró el interrogatorio, la sonrisa de autosuficiencia no se le borró en ningún momento de la cara. Eran lo chulos y lo engreídos que son capaces de ser los jóvenes, cuando son desbocados e ideológicamente pervertidos. Las conversaciones telefónicas fueron la llama que encendió la mecha de la investigación que iba a desembocar en aquellas detenciones. Fue el día de carnaval cuando el entonces subinspector Molinero, que paseaba junto a su hijo contemplando la rúa de carrozas y de disfraces por las calles de Barcelona, recibió la comunicación por parte de uno de sus agentes. Subinspector, ja ho tenim. Subinspector, ya lo tenemos. Mossos, juez y fiscal confiaron en la información que deparasen los registros, y aunque hubo quien actuó con ciertas dudas, la verdad es que dieron un pleno alquince en aquellas detenciones.
La policía se acopió de parafernalia, literatura nazi, panfletos, simbología totalitaria y se topó de cara con la chulería más absoluta de aquellos imputados. Cuando se producen las detenciones, ellos creen que es una detención más. Algunos de ellos ya tienen en aquel momento algunas detenciones por pequeños delitos y ellos habían pasado ya unos meses desde que se había producido la agresión, habían pasado prácticamente casi 5 meses y ellos creían que esto no se iba a culpar nunca de estos homicidios o de este asesinato, ¿no? Su actitud fue de mucha prepotencia, de mucho desafío a la actuación policial y mucha incredulidad de que realmente les teníamos pues un poco bien cogidos con la información que teníamos. Se incautaron de propaganda, banderas con esvásticas, libros alusivos a la negación del Holocausto, pero además, y lo que resultó finalmente determinante, fue la incautación de las botas militares, las Martins de punta de acero que solían calzar aquellos jóvenes. Resultó ser el arma del crimen, o una de ellas, aquella fatídica madrugada del mes de octubre de 1991. Lo recuerda como si se tratase de ayer mismo el comisario Joan Carles Molinero. En los registros encontramos de todo, encontramos mucho material de ideología fascista y de ideología neonazi, muchas referencias a Hitler, muchos documentos, libros, muchos fanzines editados en aquel momento pues, por algunos de los grupos neonazis que había en la ciudad de Barcelona, pero lo que fue determinante, una de las piezas que fue determinante para la investigación y resolución de los hechos fue las botas tipo Doc Martin con puntera metálica que todos ellos guardaban todavía en los armarios, en algunos casos con restos de las víctimas que habían producido aquella noche. Restos orgánicos de Doris y de Sonia. Las botas militares supusieron una cadena sujeta a un yunque de hierro para aquellos jóvenes que incluso durante el registro mantenían, lo acabamos de escuchar, una posición de soberbia y jactancia y además de desprecio para con los agentes. Las botas delatadoras, recuerda el acusador, portavoz del colectivo gay lesbiana en Barcelona, Eugeni. Tenemos que recordar cómo son las Martins, ¿no? Las Martins son las típicas botas que en el aeropuerto te empieza a pitar, ¿no? Están súper reforzadas de acero, de hierro. Y una cosa importantísima, por primera vez, o sea, para que haya un asesinato tiene que haber un autor y tiene que haber un arma del crimen. Pues por primera vez se consideró que esas botas eran el arma del crimen, ¿no? O sea, tocar el tambor pues era el ruido que hace una cabeza cuando te la patean con las Martins. Poco a poco, las pruebas, los testimonios y los interrogatorios iban cerrando el cerco a Germán Márquez. Ahora, de nuevo delante del subinspector Molinero, algo había cambiado. Aquella sensación de seguridad había desaparecido y con ella se había esfumado también su sonrisa socarrona. Germán estaba tenso, serio, a la defensiva. ¿Dónde estabas la noche del 6 de octubre de 1991? Ya se lo he dicho, en el bar Sporting. Luego me fui para mi casa. Eso no es lo que dicen algunos de tus compañeros. ¿Qué compañeros? David, Tony, Carlos. Dicen que salisteis a dar una vuelta y que os colasteis en el parque de la Ciudadela. No lo sé. No me acuerdo. Hace mucho tiempo de eso. Ya. Pues qué rápido olvidas tú las noches históricas. No sé de qué habla. ¿No le dijiste al dueño del Sporting al día siguiente que la noche anterior había sido una noche histórica? Poco histórica debió de ser si ahora de repente no te acuerdas. Pues será que yo soy corto de memoria. El abogado de Germán le había recomendado no hablar más de la cuenta, pero no contaba con el as que guardaba el subinspector. Cuando Molinero alarga su mano hasta el suelo y pone sobre la mesa unas botas militares, a Germán se le tuerce el gesto, pero mantiene su actitud. ¿Estas son tus botas? Tú lo debes de saber mejor que yo. ¿No las reconoces? ¿Debería? No sé. Según me han comentado, están llenas de galones y medallas. ¿No es así como llamas a la sangre de tus víctimas? ¿Sabes cómo le llamo yo a tus galones y a tus putas medallas? Evidencias. Deberías haber limpiado mejor las botas. Hay sangre de Sonia en los cordones. Se ve que muy listo no eres. No sé quién es Sonia. La travesti a la que mataste en el parque de la Ciudadela. Los travestis no tienen nombre. Son solo travestis. Efectivamente, se ve que muy listo no eres. Germán está acorralado, así que decide seguir los consejos de su abogado, que le había recomendado decir que todo lo que pasó la noche del 6 de octubre en el parque de la Ciudadela fue por culpa de los excesos. Aquello sería un atenuante si el asunto llegaba a los tribunales, cosa que empezaba a parecer cada vez más inevitable. Aquella noche bebimos mucho. Nos metimos coca y ácido. Solo salimos a pasarlo bien. ¿Y decidisteis pasarlo bien matando a una transexual? No sabíamos lo que hacíamos. Creo que solo le dimos una paliza. ¿Cuánto tiempo estuvisteis dándole patadas a Sonia y a su novia? No me acuerdo. Iba hasta arriba de mierda. Pues haz memoria. 1 minuto, 2, 10,
Yo qué sé. No llevaba un cronómetro. Yo le pegué, pero cuando me fui de allí aún respiraba. El forense dice que la mató un politraumatismo con shock traumático. En resumidas cuentas, que la matasteis a palos. ¿Y a mí qué me cuentas? Los travestis son así. No necesitan mucho para palmarla. Ya se mueren solos de sida o de yonkis. Son gente podrida y enferma. No merecen estar en mi país. España es un sitio para currantes y no para basura como esa. Ninguno de los detenidos negó haber apalizado a Sonia. Aunque no lo podían admitir abiertamente, estaban orgullosos de haber roto una vida a patadas. Sobre todo, la vida de un transexual, que para ellos valía poco o nada. Así lo demostraron ante juez y jurado varios meses más tarde. Detención, juicio y después condena sin paliativos por asesinato, primero para los menores y después para los adultos. Unos y otros, como atacados por una especie de enfermedad que les impedía el arrepentimiento o la humildad, mantuvieron incluso en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Barcelona un tono duro, sobrecogedoramente duro, que mostraba su insensibilidad y la ausencia de arrepentimiento. Escuchamos a Germán cuando el fiscal le pregunta durante cuánto tiempo pateó la cabeza de Sonia. ¿Cuánto tiempo estuvo usted dando patadas? No, pues estaría un momento hasta que me hice daño y me bajé. ¿Un momento qué quiere decir? Segundo. ¿Un segundo? No, segundos, no sé. No le voy a decir si son 8, 10, 15 o 20 porque no lo sé. ¿O 30? Como no tenía reloj, no cogí el cronómetro y lo puse. Vale. No sé cuánto tiempo, no llevaba la cuenta, dice el imputado. Y se sentó en el banquillo de los acusados como si nada, como si estuviera allí de paseo. De ese tono desafiante no se olvida aquel muchacho Eugeni que lideró hace 25 años la acusación particular contra ellos. Sí que recuerdo perfectamente el primer día del juicio. Estamos hablando de unos momentos en los que no había las medidas de seguridad ni todos los protocolos que hay actualmente para separar a las víctimas de los agresores. Yo me acuerdo de que nos vimos la cara y la cara de desafío total y absoluto, no es la mirada diciendo ¿qué pasa? ¿No? Eran una chulería, pero también una chulería con un grado de refuerzo, es decir, que detrás de ellos también había una defensa que no era una defensa barata, quiero decir, que era una defensa bastante fuerte y bastante buena, ¿no? Porque de algún modo ellos supieron poner sobre la mesa, no arrepentirse de lo que habían hecho, pero por otro lado dejar claro que lo hicieron fruto del alcohol y las drogas. El juicio también dejó momentos escalofriantes, algunos menos conocidos de lo que se merecían. Por ejemplo, se habla poco de que los skins, al acabar su trabajito en la glorieta del Parque de la Ciudadela, tuvieron tiempo y espacio para el postre, que no fue otro que apalear hasta dejar ciego a un pobre indigente quien, alertado por los gritos de los transexuales, salió en su auxilio. Lo recuerda el subinspector Molinero. Sí, efectivamente ellos en su huida, cuando se van de allí, porque no es que huyan, sencillamente creen que han finalizado su tarea de aquella noche de limpiar la ciudad de Escoria, como también nos dijeron en sus declaraciones, y efectivamente cuando se van una persona que está ejerciendo la indigencia en el propio parque le recrimina el ruido que estaban haciendo y los gritos que esta tercera víctima oye, y cuando le recriminan pues los 6 se le echan encima y también pues le agreden de forma brutal y totalmente y absolutamente indiscriminada. Fueron a la cárcel de cabeza y con la cabeza agachada. Ya no reían cuando el tribunal leyó el veredicto. En el Parque de la Ciudadela se instaló entonces una placa en honor al transexual Sonia y en recuerdo de Doris, de cuyo futuro nunca más se supo. Han pasado 25 años de aquel monstruoso crimen y las cosas han cambiado, nunca de forma suficiente, pero han cambiado. Sin embargo, hace solo 4 meses, a mi mesa de redacción llegó una nota de agencia según la cual un tipo había sido detenido por la Guardia Urbana de Barcelona tras golpear de forma gratuita y sin provocación previa a una mujer magrebí que paseaba por el barcelonés barrio de la Ribera. El detenido era uno de aquellos menores de edad que mataron a la transexual Sonia 25 años atrás. ¿Qué tendríamos que constatar si hay un patrón antisocial de la personalidad, ¿vale? O si hay un patrón psicopático de la personalidad, que esto sería otro tema. Muchas veces también se enmascara algo clínico. Al fin y al cabo, ¿qué es? Es una falta de empatía total y absoluta. Lo más peligroso, o sea, la cura al odio es la empatía. Es educar en empatizar con el otro. Otra cosa es que tú no estés de acuerdo con cierto colectivo y otra cosa es que tú seas capaz de agredir a ese colectivo. El Parque de la Ciudadela ya no alberga a mendigos y a sin techo. La sociedad barcelonesa, catalana, española, emancipada casi en su totalidad, tiene ya la piel debidamente sensible para con estas minorías, pasto de criminales fascistas y de criminales violentos sin escrúpulos. La ley se ha puesto de largo, los fiscales se han especializado en xenofobia, todos han tomado nota, pero aún hoy algunos se resisten a cambiar.
Amar a nuestra patria y que españoles en España, y punto. O sea, es eso, o sea, defender nuestra ideología, a nuestra patria, o sea, ser totalmente patriotas. El 13 de julio de 1994, la Audiencia de Barcelona condenó a 6 jóvenes de ideología neonazi a 333 años de cárcel por la muerte de Sonia Rescalvo. Aquella fue la primera vez que unas botas se usaron como arma homicida en un juicio. Ninguno negó las evidencias ni tampoco se arrepintió de sus actos. The money, the tear I spent it in good company, and all the harm, the tear I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Negra y criminal. ¿Hablas miedo? Oh, the comrades, the dare I've had are sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I've had would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly call good.